Elena Tovar y bueno, vamos a hablar sobre el proceso de la coca. El proceso de la coca inicia con los raspachines que recogen estas hojas de coca. Estas hojas de coca también son usadas para el mambeo o con fines anestésicos. En estos dos casos, las concentraciones a nivel sistémico no logran ser tan altas como para ser importante o generar los daños que sí produce la cocaína como tal que es producida en el laboratorio. Esta cocaína producida en laboratorio se le va a agregar inicialmente cal y cemento para sacar un alcaloide, posteriormente tiene un proceso con la gasolina para sacar una base cruda, posteriormente se le agrega ácido sulfúrico y amoníaco para sacar ya la pasta base, y esa pasta base se combina con aceite y ácido clorhídrico que va a reventar esta sustancia y ya dejar esta cocaína pura que ya puede ser usada o pues empaquetada para su comercialización y venta. Se puede usar de forma pura la cocaína, pero generalmente, comúnmente se usa también en combinación con otras sustancias como con la heroína, llamada speedball, con bicarbonato llamado crack. También está esta cocaína rosada que es mezclada con éxtasis y anfetaminas, y también se puede consumir junto a depresores del sistema nervioso, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las vías de administración, tenemos que, dependiendo de la vía de administración, va a ser la rapidez con que aparezcan los efectos, teniendo que la vía intravenosa es la forma más rápida con que aparecen los efectos, pero está muy relacionado con efectos adversos como las convulsiones o las arritmias cardíacas. De forma inhalada o fumada, va a permitir que se haga esa liberación de dopamina que genera la recompensa llamada pues la fase de euforia, y también puede absorberse por otras mucosas como oral o relacionado a prácticas sexuales o ingerida en el intestino delgado, gracias a que pues, tiene un medio alcalino, logra su absorción. Y en cuanto al síndrome del cuerpo de empaque, hace referencia pues, a las personas que tratan de transportar esta sustancia ilegal, incorporándola por las diferentes cavidades de su organismo, y estos paquetes en su interior pues se llegan a reventar o estallar, hace que la persona tenga una muerte muy rápida. En cuanto a la distribución, llega a sangre y se metaboliza en hígado, también se excreta en riñón, y esta excreción va a depender de la vía en que se en que se administra. Difunde la barrera hematoencefálica, llega a cerebro, y en el área tegmental ventral va a generar una liberación masiva de dopamina por tres vías. La primera, directa, la liberación de dopamina; la segunda, inhibiendo la recaptura; y la tercera, inhibiendo la enzima catecolortometiltransferasa, que también degrada la noradrenalina y la adrenalina. Entonces tenemos un aumento de catecolaminas, y a la vez de que la cocaína como tal es simpático-mimética, va a generar muchos de los efectos conocidos respecto al sistema nervioso autónomo, el componente simpático, como el aumento de temperatura, la midriasis, la taquicardia, la taquipnea, el aumento de la frecuencia del pulso, la hipertensión, etcétera. Tenemos que normalmente una persona tiene picos y valles en su liberación normal de dopamina, pero cuando llega la cocaína hace que se libere y se concentra una gran cantidad de dopamina, y esa gran liberación eh, va de ese tamaño va a ser el grado de la recompensa que produce. Y hay que tener en cuenta que pues en el periodo de liberación va el sujeto a sentirse bien, una fase de euforia, y asimismo como rápido sube, rápido baja, y el sujeto va a empezar a sentirse muy mal, la fase de disforia. Entonces, tenemos que esta área del tegmento ventral va a tener conexiones con el hipocampo, la amígdala, el sistema límbico, para hacer la conexión de la respuesta emocional positiva, con el núcleo accumbens para producir ese valor hedónico bueno, y con la corteza prefrontal para pensar en cómo conseguir esa sustancia nuevamente. El hipocampo tiene la memoria contextual sobre cómo se consigue, dónde se consigue, en qué lugar, a qué hora se consigue esa sustancia que genera semejante recompensa. Entonces tenemos que estos núcleos también son a su vez modulados por los núcleos del rapé, en especial el rapé magno con liberación de serotonina, y el núcleo accumbens tiene una conexión con los ganglios basales como el globo pálido o el núcleo subtalámico, implicados en la conducta motivada, también con relación a los tics, los temblores, la hiperreflexia y convulsiones que genera la cocaína. Entonces vamos a describir y hablar más sobre la euforia. En la euforia va a haber una activación
de la corteza, con aumento del interés y curiosidad por el medio, sentimientos de competencia, autoestima. El sensorio se encuentra muy claro, sin alucinaciones o confusión. Puede haber exageración del comportamiento de euforia como desinhibición, desequilibrio del juicio, generosidad atípica. En cuanto también pueden haber efectos como ansiólisis, desinhibición, hipersexualidad, acciones compulsivas repetidas y agitación psicomotora. Llega un punto en el que todas estas catecolaminas se van a empezar a agotar y ya va a entrar el sujeto a la fase de disforia, en el que pues tiene este pico hacia abajo. En esa fase, el sujeto empieza a desear ya parar, puede sentir culpa y ganas de descansar, entonces va a tratar de inducirse el sueño, y es aquí donde puede usar sustancias como el alcohol o barbitúricos para intentar conciliar el sueño, pero si la intoxicación fue muy prolongada, pueda que no lo consiga, entonces esta persona va a quedar con hipersomnia e hiperfagia hasta que por fin logre quedarse dormida. Y cuando logra quedarse dormida, puede quedarse dormida por días o muchas horas, y ya finalmente se despierta y está recuperado y listo para volver a buscar la forma de conseguir esa recompensa que le genera la cocaína. Entonces, la persona con el consumo crónico de esta sustancia va a generar, gracias a estas vías glutamatérgicas de conexión con el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, lo que se conoce como la potenciación a largo plazo, para facilitar pensar sobre la droga, facilitar recordar cómo conseguir la droga, a la vez de compulsiones. Eso se da más por receptores dopaminérgicos, ya que pues este núcleo accumbens tiene receptores de glutamato y de dopamina. Entonces, por cambio en la expresión de proteínas, va a haber una regulación a la baja de estos receptores D1 y un aumento de receptores D2, que son inhibitorios, y se genera una alteración dopaminérgica cerebral. Y también a nivel de la parte neuroanatómica, con el consumo crónico, va a verse una leucoencefalopatía con disminución de la sustancia blanca. Bueno, así de esta manera se explican fenómenos como la tolerancia, la dependencia y la abstinencia que se tienen con esta sustancia, y la compulsión, debido a que, pues, por ejemplo, la disminución de los receptores para dopamina a nivel de la corteza hace que la persona ya empiece a consumir sin pensar, sin razón, porque la corteza es menos sensible a la dopamina. Y bueno, eso es respecto al mecanismo de acción de la dopamina, de la cocaína, perdón.